Entra alguien a tu casa, te saluda con una sonrisa, se sienta en tu sala, comparte tu mesa y aparentemente todo transcurre con normalidad. Sin embargo, cuando esa persona se marcha, algo cambia. El ambiente ya no se siente igual. La conversación entre los esposos se vuelve más tensa. Los hijos parecen inquietos. Una paz que antes llenaba cada rincón desaparece sin que nadie logre explicar por qué. ¿Será simplemente una coincidencia? ¿O será que existen presencias que, sin hacer ruido, van desgastando poco a poco la armonía de un hogar? Hoy quiero invitarte a mirar tu casa con otros ojos, porque proteger el hogar no comienza cerrando la puerta con llave, sino aprendiendo a discernir quién merece entrar en él. Y cuando descubras cuál es la primera persona que jamás deberías dejar cruzar ese umbral, comprenderás por qué tantas familias han perdido la paz sin darse cuenta. Vivimos en una época en la que se nos repite constantemente que debemos aceptar a todos sin condiciones, abrir siempre las puertas, evitar cualquier conflicto y jamás establecer límites, porque hacerlo podría parecer una falta de caridad. Poco a poco hemos confundido la bondad con la ingenuidad y la misericordia con la permisividad. Pero Cristo nunca enseñó eso. Jesús amó profundamente a todos, incluso a quienes lo rechazaban, pero nunca permitió que el mal dirigiera su camino. Sabía cuándo abrazar, cuándo corregir y cuándo retirarse. Sabía que amar no significa permitir cualquier influencia dentro de aquello que Dios nos ha confiado. Y es precisamente ahí donde muchas familias comienzan a equivocarse. Piensan que proteger su hogar es tener una buena cerradura, instalar cámaras de seguridad o asegurar las ventanas. Todo eso puede ser útil. Pero existe una protección mucho más importante que casi nadie cultiva. Se trata de proteger el ambiente espiritual, emocional y moral de la casa, porque el hogar no es simplemente un edificio de ladrillos, es el lugar donde se forma el corazón de los hijos, donde el matrimonio encuentra refugio después de las batallas del mundo y donde la presencia de Dios desea habitar cada día. Quizá alguna vez llegaste cansado del trabajo y apenas cruzaste la puerta, sentiste alivio. Bastó ver a tu familia para que el peso del día desapareciera. Esa sensación no nace de las paredes, nace del ambiente que existe dentro del hogar. Por eso resulta tan delicado permitir que cualquier persona entre sin discernimiento, porque toda presencia deja una huella. Algunas traen serenidad, otras dejan inquietud, algunas fortalecen el amor, otras siembran división de manera casi imperceptible. En muchos años de acompañar familias, he descubierto algo que se repite una y otra vez. Los grandes conflictos casi nunca comienzan con un escándalo. Empiezan con pequeñas concesiones, una visita aparentemente inofensiva,
un comentario negativo repetido muchas veces, una influencia constante que poco a poco cambia la manera de pensar, de hablar y hasta de amar. Es como una pequeña grieta en una presa. Al principio parece insignificante, pero si nadie la atiende, termina provocando una inundación. Por eso hoy no vamos a hablar de enemigos evidentes, esos suelen ser fáciles de reconocer. Vamos a hablar de personas cuya influencia puede parecer inocente, incluso afectuosa, pero que con el paso del tiempo terminan robándole al hogar aquello que más necesita conservar, la paz. Y antes de descubrir quién ocupa el primer lugar de esta lista, quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez has sentido que después de convivir con cierta persona discutes más con tu familia? ¿Pierdes la paciencia con facilidad o incluso dejas de valorar las bendiciones que antes agradecías? Si la respuesta es sí, presta mucha atención porque probablemente no sea casualidad. Existe una verdad espiritual que rara vez se menciona. El corazón humano es profundamente influenciable. Nadie permanece completamente inmune al ambiente que lo rodea. Las palabras que escuchamos todos los días terminan moldeando nuestros pensamientos. Las actitudes que observamos constantemente terminan pareciéndonos normales. Las personas con las que convivimos dejan marcas invisibles que muchas veces solo descubrimos cuando el daño ya está hecho. Por eso el hogar necesita guardianes, y esos guardianes no son los sistemas de alarma, son los padres, los esposos y todos aquellos que entienden que proteger la familia implica tomar decisiones difíciles, decisiones que en ocasiones serán malinterpretadas por otros, pero que con el tiempo demostrarán haber sido necesarias. Ahora bien, ¿quién es la primera persona cuya influencia puede destruir lentamente la paz de un hogar? No es alguien violento, no es alguien que llegue gritando, muchas veces ni siquiera parece una mala persona. Es alguien que vive permanentemente instalado en la queja. Punto 2, conocemos a alguien así. Basta con escucharle unos minutos para descubrir que nunca encuentra motivos para agradecer. Todo está mal, el gobierno está mal, la familia está mal, el trabajo está mal, los vecinos están mal, la iglesia está mal. Siempre existe una nueva razón para sentirse víctima del mundo. Al principio sentimos compasión. Pensamos que simplemente está pasando un momento difícil. La escuchamos una vez, luego otra, luego muchas más. Sin darnos cuenta, comenzamos a acostumbrarnos a esa forma de mirar la realidad. Y entonces ocurre algo peligroso. La gratitud empieza a desaparecer, ya no vemos lo bueno, solo vemos lo que falta, solo vemos los problemas, solo vemos aquello que todavía no tenemos. Y cuando una familia pierde la capacidad de agradecer, comienza a perder también la alegría. La queja constante funciona como una humedad silenciosa.
no derrumba una casa en un solo día. Va debilitando lentamente cada pared hasta que un día aparecen grietas donde antes todo parecía sólido. Lo mismo sucede en el corazón. Los hijos aprenden observando mucho más que escuchando. Si un niño crece rodeado de personas que viven criticando la vida, terminará creyendo que esa es la manera normal de enfrentarse al mundo. Aprenderá a confiar antes que agradecer, a reclamar antes que valorar, a encontrar defectos, incluso donde Dios ha sembrado bendiciones, y eso es profundamente triste, porque una familia agradecida suele permanecer unida, incluso en medio de las dificultades, pero una familia contaminada por la queja termina peleando incluso cuando todo marcha bien. Recuerdo con claridad a un matrimonio joven que conocí hace algunos años. Eran personas sencillas, trabajadoras. Tenían 3 hijos pequeños que llenaban la casa de risas. No poseían grandes riquezas, pero existía una alegría genuina en aquel hogar. Hasta que las visitas comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes, la madre de la esposa había sufrido mucho durante su vida. Nadie podía negar su dolor. Sin embargo, había permitido que ese sufrimiento definiera toda su manera de mirar el mundo. Cada vez que llegaba, encontraba algo que criticar. La comida nunca era suficiente, la educación de los niños nunca era correcta. El esposo siempre podía hacerlo mejor, la economía jamás alcanzaba, el futuro parecía oscuro, nada merecía una palabra de esperanza. Al principio, la hija guardaba silencio por respeto, después empezó a justificarse. Más tarde comenzó a creer algunas de aquellas críticas y finalmente ocurrió algo que jamás imaginaron: la paz desapareció. Los niños discutían entre ellos con más frecuencia. Los esposos comenzaron a señalarse mutuamente los errores. Aquello que antes agradecían empezó a parecer insuficiente. No había cambiado la casa, no habían cambiado las circunstancias, había cambiado el ambiente. Y cuando el ambiente cambia, también cambia el corazón. Después de mucho tiempo de oración, aquella mujer comprendió algo que le costó muchísimo aceptar. Amar a su madre no significaba permitir que destruyera la armonía de su familia. Fue una conversación difícil, muy difícil. Con lágrimas le explicó que seguiría amándola, visitándola y ayudándola cuando fuera necesario, pero que las visitas tendrían nuevos límites y que dentro de su hogar no permitiría conversaciones cargadas de críticas permanentes. No fue fácil, hubo incomprensión, hubo molestias, hubo silencio durante algún tiempo, pero meses después ocurrió algo sorprendente. La alegría regresó, los niños volvieron a reír con naturalidad, las discusiones disminuyeron, el matrimonio recuperó la serenidad que había perdido y entonces comprendieron una verdad que muchos tardan años en descubrir: proteger la paz del hogar nunca es egoísmo,
es responsabilidad, porque Dios no nos pedirá cuentas únicamente por cuánto amamos, sino también por cuánto supimos cuidar aquello que puso bajo nuestra responsabilidad. Sin embargo, hay una segunda persona cuya influencia puede ser incluso más peligrosa que la primera. Porque mientras el quejoso contamina el ambiente con pesimismo, esta otra persona destruye algo mucho más delicado, la confianza. Y cuando la confianza desaparece dentro de una familia, las consecuencias pueden tardar años en repararse. Lo más inquietante es que casi siempre llega disfrazada de amistad, de cercanía e incluso de aparente preocupación. Nadie sospecha de ella hasta que ya es demasiado tarde. La confianza es uno de los regalos más frágiles que Dios ha puesto entre los seres humanos. Tarda años en construirse, se fortalece con pequeños actos de fidelidad y sinceridad, pero puede romperse con una sola palabra pronunciada en el momento equivocado. Y precisamente por eso, la segunda persona que nunca deberías permitir que tenga influencia dentro de tu hogar es aquella que vive alimentándose del chisme, del rumor y de la vida ajena. Quizá te sorprenda que algo tan aparentemente inofensivo pueda ocupar un lugar tan alto entre los mayores peligros para una familia. Después de todo, muchas personas consideran el chisme una simple conversación, una forma de entretenerse o incluso una muestra de confianza entre amigos. Pero basta observar sus consecuencias para descubrir que nunca se queda en una simple conversación. Siempre deja heridas, siempre divide, siempre siembra una duda que antes no existía. El problema del chismoso es que rara vez se presenta como alguien malintencionado. Al contrario, suele acercarse con frases que parecen llenas de preocupación. Dice que solo quiere advertirte, que habla porque te aprecia, que considera importante que conozcas cierta información. Pero detrás de esa aparente buena intención se esconde una costumbre muy peligrosa: la necesidad constante de hablar de los demás. La necesidad constante de hablar de los demás. Y aquí aparece una ley que pocas veces falla. Quien disfruta destruyendo la reputación de otros delante de ti, tarde o temprano destruirá la tuya cuando tú no estés presente. Es imposible construir un hogar sólido si permitimos que entren palabras que alimentan la sospecha. Porque el corazón humano comienza a mirar distinto cuando escucha constantemente comentarios negativos. Personas que antes parecían dignas de confianza empiezan a despertar dudas. Familiares que nunca habían causado problemas comienzan a ser observados con recelo. Amigos de toda la vida pasan a convertirse en posibles amenazas simplemente porque alguien sembró una historia que jamás fue comprobada. San Pablo comprendía perfectamente este peligro cuando advertía a las primeras comunidades cristianas sobre quienes iban de casa en casa
sembrando divisiones. Él sabía que una comunidad no se destruye primero desde fuera, se rompe desde dentro cuando desaparece la confianza entre quienes deberían caminar unidos. Lo mismo sucede en las familias. Una casa puede sobrevivir a dificultades económicas, puede superar enfermedades, puede enfrentar pérdidas muy dolorosas. Pero cuando la desconfianza comienza a instalarse entre quienes viven bajo el mismo techo, todo se vuelve mucho más difícil. Porque ya nadie escucha con libertad, todos interpretan, todos sospechan. Todos comienzan a defenderse incluso antes de haber sido atacados. Recuerdo el caso de un matrimonio que atravesaba una etapa maravillosa. Después de muchos años habían logrado construir una relación basada en el diálogo y el respeto. Pero una conocida de la familia empezó a visitarlos con frecuencia. Siempre llegaba con una nueva historia. Que alguien había visto al esposo conversando con otra mujer, que cierta amiga hablaba mal de la esposa, que un vecino había hecho comentarios desagradables, nada podía comprobarse, todo era aparentemente información de buena fuente, y precisamente por eso resultaba tan peligrosa. Al principio ambos esposos ignoraban aquellos comentarios. Después comenzaron a preguntarse si habría algo de verdad. Más adelante aparecieron pequeñas discusiones, preguntas innecesarias. Celos donde nunca habían existido, silencios largos, miradas desconfiadas. No fue una infidelidad la que puso en peligro ese matrimonio. Fue una persona que sembró sospechas hasta transformar la paz en incertidumbre. Finalmente comprendieron el origen del problema. Decidieron limitar aquellas visitas y dejar de participar en conversaciones donde la reputación de otros fuera el centro de atención. No ocurrió de un día para otro, pero con el tiempo descubrieron algo extraordinario. Cuando el chisme desaparece de una casa, la confianza vuelve a respirar, porque el corazón deja de alimentar sospechas y recupera la capacidad de creer en el bien. Hay una costumbre muy sencilla que puede cambiar completamente el ambiente de una familia. Cuando alguien llegue dispuesto a hablar mal de otra persona, responde con serenidad: prefiero no juzgar mientras no conozca toda la verdad. Oremos por esa persona. Esa sola frase cambia el rumbo de la conversación. Muchos dejarán de insistir, otros incluso comenzarán a revisar su propia manera de hablar. Y tu hogar permanecerá protegido de una contaminación que suele extenderse mucho más rápido de lo que imaginamos. Pero existe una tercera persona cuya influencia resulta todavía más difícil de detectar, porque no llega hablando mal de nadie, no llega quejándose, no crea conflictos visibles, hace algo mucho más sutil: aprende a utilizar tu bondad para su propio beneficio. Todos hemos conocido a alguien así. Solo aparece cuando necesita ayuda,
solo llama cuando tiene un problema. Solo recuerda tu existencia cuando quiere un favor, y si alguna vez dices que no puedes ayudar, inmediatamente intenta hacerte sentir culpable. Es una forma de manipulación muy refinada. No utiliza amenazas, utiliza emociones. Hace que muy refinada, no utiliza amenazas, utiliza emociones. Hace que la persona generosa termine sintiéndose egoísta simplemente por proteger sus propios límites. El problema es que muchos cristianos confunden el sacrificio con permitir cualquier abuso. Creen que decir siempre que sí es una obligación espiritual, pero Cristo jamás enseñó eso. Jesús entregó su vida por amor. Nunca permitió que otros manipularan su misión, sabía retirarse cuando era necesario, sabía guardar silencio, sabía decir que no. Y precisamente por eso pudo cumplir la voluntad del Padre. Cuando una persona manipuladora entra constantemente en un hogar, ocurre algo muy curioso. La familia comienza a vivir pendiente de las necesidades ajenas mientras descuida las propias. El tiempo desaparece, la tranquilidad desaparece, los recursos económicos se agotan, la energía emocional se consume, y aún así nunca parece suficiente, porque quien vive aprovechándose de la bondad de los demás jamás queda satisfecho. Siempre necesitará un poco más. Conocí una familia que durante años ayudó económicamente a un pariente cercano. Al principio era una situación verdaderamente difícil y todos colaboraban con alegría, pero con el paso del tiempo descubrieron que aquella persona ya no buscaba salir adelante. Había convertido la ayuda permanente en una forma de vida. Cada nuevo problema encontraba la misma solución: pedir más, exigir más, esperar más. Cuando alguna vez la familia explicó que también estaba atravesando dificultades, la respuesta fue una acusación. Después de todo lo que he pasado, ahora me abandonan. Aquellas palabras llenaron de culpa a todos. Continuaron ayudando durante años, hasta que un día comprendieron que no estaban practicando la caridad. Estaban alimentando una dependencia que destruía tanto al que recibía como a quienes daban. Fue entonces cuando establecieron nuevos límites, continuaron ofreciendo apoyo, pronto ya no permitieron el abuso. Animaron a aquella persona a buscar trabajo, a asumir responsabilidades y recuperar su dignidad. Al principio hubo enojo, hubo reproches, incluso hubo distanciamiento. Poco tiempo después ocurrió algo inesperado. Aquella persona empezó a reconstruir su propia vida, porque los límites saludables no destruyen a quien amamos. Muchas veces lo ayudan a crecer, y aquí aparece una enseñanza profundamente cristiana. La verdadera caridad nunca elimina la responsabilidad personal. Ayudar no significa sustituir permanentemente el esfuerzo del otro. Ayudar significa ofrecer una mano
para levantarse, no cargar indefinidamente a quien puede caminar por sí mismo. Sin embargo, todavía existe una influencia capaz de causar un daño aún mayor, porque esta ya no afecta únicamente las emociones o las relaciones familiares, empieza a debilitar los principios sobre los que fue construido el hogar, y cuando los principios comienzan a desaparecer, las siguientes generaciones son las primeras en sufrir las consecuencias. Hay personas que entran en una casa riéndose de todo aquello que para esa familia es sagrado. No necesitan discutir, no necesitan levantar la voz, les basta con una sonrisa irónica, con un comentario aparentemente divertido, con una burla lanzada en el momento justo, y poco a poco aquello que antes inspiraba respeto empieza a parecer motivo de vergüenza. La oración familiar se vuelve motivo de chistes, la asistencia a la iglesia comienza a ser presentada como algo anticuado. La fidelidad matrimonial pasa a verse como ingenuidad, la honestidad parece una desventaja, la pureza se convierte en objeto de burla. Y casi sin notarlo, los hijos empiezan a preguntarse si realmente vale la pena vivir según esos valores. Lo más doloroso es que muchas veces quien provoca esta situación pertenece a la misma familia, puede ser un tío, un primo, un amigo muy cercano, alguien querido. Precisamente por eso cuesta tanto establecer límites. Pero el amor jamás debe confundirse con la falta de discernimiento. Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo reconocer que su influencia no es saludable para quienes Dios te ha confiado, porque proteger la fe de un niño es una responsabilidad inmensa, proteger la paz de un matrimonio también lo es, y en ocasiones ese cuidado exige tomar decisiones que otros jamás comprenderán, pero todavía falta descubrir la influencia más silenciosa de todas, la más peligrosa, aquella que no llega destruyendo los valores de forma abierta, sino que consigue algo mucho más sutil. Hace que el mal parezca completamente normal, y cuando eso sucede, incluso las personas buenas comienzan a caminar lentamente por un camino del que después resulta muy difícil regresar. Al final, queridos amigos, proteger nuestro hogar no significa vivir con miedo, sino vivir con sabiduría. Cada persona que permitimos entrar deja una huella y depende de nosotros decidir si esa huella fortalecerá o debilitará la paz que Dios nos ha confiado. Amar a todos nunca significa permitir que cualquier influencia gobierne nuestra casa. Cristo nos enseñó a tener un corazón abierto, pero también a ser prudentes y discernir el bien del mal. Si hoy has reconocido alguna de estas situaciones en tu vida, no actúes desde el enojo, sino desde la oración, la serenidad y el amor. Establece límites con respeto, protege a tu familia y confía en que Dios honrará cada decisión tomada con rectitud
que la Virgen María cubra tu hogar con su manto, que el Espíritu Santo ilumine cada paso y que la paz de Cristo reine en cada habitación de tu casa. Porque un hogar donde habita Dios siempre será el lugar más seguro para vivir, amar y formar generaciones llenas de fe, esperanza y verdadero amor. Hermanos míos, hay pecados que destruyen un instante de la vida, pero hay otros pecados que destruyen generaciones enteras. Pecados que no terminan cuando se descubre la verdad. Pecados que siguen respirando dentro de los hijos, dentro de los recuerdos, dentro de las noches silenciosas donde alguien llora sin que nadie lo vea. Y hoy vamos a hablar de uno de esos pecados, uno que el mundo moderno intenta justificar, disfrazar y hasta celebrar, pero que delante de Dios sigue teniendo el mismo nombre de siempre: adulterio. Y lo más aterrador no es solamente el acto en sí, lo más aterrador es lo que viene después, porque detrás de cada traición matrimonial hay algo que casi nadie quiere mirar de frente. Hay hogares que jamás vuelven a levantarse. Hay niños que crecen sin volver a confiar en el amor. Hay almas que se endurecen contra Dios después de haber sido traicionadas por la persona que más amaban. Y mientras el mundo dice todos merecen ser felices, millones de personas viven cargando heridas que nunca pidieron tener. Pero lo más impresionante es que muchas veces las consecuencias no aparecen inmediatamente. No, el adulterio es como un veneno lento. Entra silenciosamente y después comienza a destruirlo todo desde adentro, porque nadie despierta una mañana diciendo: hoy destruiré mi familia. Nadie planea conscientemente convertirse en la causa del dolor de sus hijos. Todo comienza mucho antes. Y aquí está el problema que casi nadie entiende. El adulterio no comienza en una cama, comienza en el corazón, comienza cuando una persona deja de vigilar sus pensamientos, cuando empieza a justificar pequeñas cosas, cuando alimenta conversaciones que parecen inocentes, cuando disfruta sentirse deseado por alguien que no es su esposo o esposa. Y lo peligroso es que en ese momento todavía se sienten buenas personas, todavía van a misa, todavía sonríen en las reuniones familiares, todavía aparentan normalidad, pero por dentro algo ya empezó a romperse. Y lo peor es que el demonio nunca aparece mostrando el infierno desde el principio. No. Primero muestra emoción, atención, comprensión. Hace sentir viva a una persona que se sentía ignorada. Y ahí comienza la caída, una caída tan lenta que muchos no se dan cuenta hasta que ya destruyeron todo lo que amaban. He visto hombres llorar como niños en un confesionario diciendo: Padre, no sé en qué me convertí. He visto mujeres destrozadas preguntando entre lágrimas: ¿qué hice mal para que me traicionara? Y cada vez que escucho esas historias entiendo algo profundamente doloroso. El adulterio no destruye solamente matrimonios, destruye identidades, porque cuando una persona descubre que fue traicionada, algo dentro de ella comienza a quebrarse. Ya no sabe qué fue real y qué fue mentira. Empieza a cuestionar todos los recuerdos, todas las promesas, todas las noches felices, todo. Y mientras intenta entender qué ocurrió, aparece una pregunta venenosa que puede perseguirla durante años. ¿Por qué no fui suficiente? ¿O te? Y hermanos, esa pregunta puede destruir un alma lentamente si no encuentra sanación. Pero antes de hablar de la sanación, tenemos que hablar de la verdad, porque vivimos en una época donde decir la verdad se ha vuelto ofensivo. Hoy el mundo te dirá que la fidelidad es anticuada, que lo importante es seguir los sentimientos, que si ya no eres feliz, tienes derecho a buscar algo nuevo.
Pero Cristo jamás habló así, jamás. De hecho, Jesús fue todavía más radical que el Antiguo Testamento, porque mientras muchos pensaban que el adulterio comenzaba con el acto físico, Cristo fue directamente al corazón del problema. Dijo que cualquiera que mira a otra persona para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y cuando escuchamos eso, muchos se incomodan, porque entonces entendemos que el adulterio no es solamente algo que hacen otras personas. Es una batalla espiritual que comienza en lugares invisibles, en pensamientos secretos, en fantasías alimentadas en silencio, en conversaciones escondidas, en mensajes borrados rápidamente cuando entra el cónyuge a la habitación. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque el enemigo destruye matrimonios siguiendo casi siempre el mismo patrón. Primero llega la distancia emocional, después llega el silencio, luego la rutina, luego el resentimiento y finalmente aparece alguien más, alguien que escucha, alguien que presta atención, alguien que hace sentir especial a una persona que se sentía invisible en su propia casa. Y en ese momento muchos creen que encontraron amor verdadero, cuando en realidad solo encontraron una escapatoria emocional, porque el adulterio casi nunca nace del amor, nace del vacío, nace del egoísmo, nace de la incapacidad de enfrentar las dificultades correctamente. Y mientras la persona se convence de que merece sentirse feliz otra vez, comienza a justificar lo injustificable. Lo más trágico es que el adulterio casi siempre promete libertad, pero termina creando esclavitud, porque al principio todo parece emocionante. Los mensajes escondidos aceleran el corazón, las miradas secretas hacen sentir vivo al pecador, la adrenalina de lo prohibido intoxica la mente, pero esa emoción nunca dura, nunca, y cuando el placer momentáneo desaparece, llegan las consecuencias reales. Ahí comienzan las mentiras constantes, la ansiedad de ser descubierto, el miedo permanente, la culpa silenciosa. Y entonces el pecador empieza a dividirse internamente. Una parte quiere detenerse, otra parte no quiere renunciar a la emoción, y mientras vive dividido, comienza a destruirse espiritualmente. He conocido personas que dejaron de dormir tranquilamente durante años después de cometer adulterio, personas que comenzaron a odiarse a sí mismas, personas que se alejaron de Dios no porque Dios las rechazara, sino porque no soportaban mirar de frente su propia conciencia. Y esto es algo que el mundo nunca te dice. El pecado siempre cobra un precio, siempre. A veces el precio tarda en llegar, pero llega, porque Dios creó un universo moral donde nuestras decisiones tienen consecuencias. Y cuando una persona rompe deliberadamente un pacto sagrado, algo profundo se fractura dentro de ella, aunque siga sonriendo por fuera, aunque publique fotos felices, aunque intente convencerse de que tomó la decisión correcta. El alma sabe la verdad y el alma no puede ser engañada para siempre, pero hay algo todavía más doloroso, algo que me ha roto el corazón incontables veces durante mi ministerio: los hijos. Hermanos, los hijos, porque mientras los adultos pelean, justifican y se destruyen entre sí, los niños observan en silencio, y aunque muchos padres creen que los hijos no entienden, entienden muchísimo más de lo que imaginamos. Ven las miradas frías, escuchan las discusiones detrás de las puertas, sienten el ambiente pesado en la casa, perciben cuando el amor desaparece, y entonces comienza algo terrible. Empiezan a crecer con miedo al amor, con miedo al compromiso, con miedo a confiar, porque si las dos personas que prometieron amarse para siempre terminaron destruyéndose, ¿cómo van a creer ellos en la fidelidad? Recuerdo a un joven que me dijo una vez algo que jamás pude olvidar. Me miró con lágrimas contenidas y me dijo: Padre,
mi papá destruyó mi capacidad de creer en el matrimonio. Y cuando escuché eso, entendí que el adulterio no termina en dos personas, nunca termina ahí. Sus ondas expansivas atraviesan generaciones completas. Porque los hijos aprenden cómo amar observando a sus padres, aprenden qué significa el compromiso, aprenden qué significa la lealtad. Y cuando lo que ven es traición, abandono y mentiras, algo dentro de ellos cambia para siempre. Pero aquí viene una pregunta incómoda. Si el adulterio destruye, aunque muchos padres creen que los hijos no entienden, entienden muchísimo más de lo que imaginamos. Ven las miradas frías, escuchan las discusiones detrás de las puertas, sienten el ambiente pesado en la casa, perciben cuando el amor desaparece y entonces comienza algo terrible. Empiezan a crecer con miedo al amor, con miedo al compromiso, con miedo a confiar, porque si las dos personas que prometieron amarse para siempre terminaron destruyéndose, ¿cómo van a creer ellos en la fidelidad? Recuerdo a un joven que me dijo una vez algo que jamás pude olvidar. Me miró con lágrimas contenidas y me dijo: Padre, mi papá destruyó mi capacidad de creer en el matrimonio. Y cuando escuché eso, entendí que el adulterio no termina en dos personas, nunca termina ahí. Sus ondas expansivas atraviesan generaciones completas. Porque los hijos aprenden cómo amar observando a sus padres, aprenden qué significa el compromiso, aprenden qué significa la lealtad. Y cuando lo que ven es traición, abandono y mentiras, algo dentro de ellos cambia para siempre. Pero aquí viene una pregunta incómoda. Si el adulterio destruye tanto, ¿por qué sigue ocurriendo una y otra vez? Porque el problema no es solamente moral, también es espiritual. Vivimos en una cultura que idolatra los sentimientos. Nos enseñan desde pequeños que debemos perseguir aquello que nos haga sentir bien, que el deseo es rey, que negarse a uno mismo es represión, y por eso millones de personas han perdido la capacidad de sacrificarse por amor. Porque el verdadero amor requiere morir al egoísmo todos los días, requiere permanecer fiel incluso cuando las emociones cambian, requiere quedarse incluso cuando aparecen dificultades. Y el mundo moderno odia esa idea, quiere placer sin sacrificio, quiere intimidad sin compromiso, quiere pasión sin responsabilidad. Pero eso no es amor, eso es consumo emocional. Y aquí aparece otro enemigo silencioso que está destruyendo matrimonios incluso antes de que empiece una infidelidad física: la pornografía. Hermanos, no puedo decir esto con suficiente claridad. La pornografía está deformando la capacidad de millones de personas para amar auténticamente. Porque enseña a mirar cuerpos, pero no almas. Enseña a consumir personas para placer propio, enseña fantasías irreales que destruyen la intimidad matrimonial real, y lo más aterrador es que muchos creen que no hace daño porque ocurre en secreto, pero sí hace daño. Poco a poco endurece el corazón, poco a poco mata la capacidad de admirar al propio cónyuge, poco a poco crea hambre por más estimulación, y entonces lo que antes parecía suficiente deja de serlo. He escuchado incontables historias de personas que comenzaron viendo contenido inofensivo y terminaron destruyendo sus matrimonios, porque el pecado nunca se queda quieto, siempre quiere más. Primero una imagen, después un video, después conversaciones privadas, después encuentros emocionales, después encuentros físicos. Y cuando finalmente la persona despierta y ve lo que hizo, muchas veces ya perdió todo lo que más amaba. Pero el enemigo no solamente ataca mediante el deseo, también ataca mediante el cansancio. Y esto es algo que pocos matrimonios comprenden a tiempo, porque muchas relaciones no se destruyen por falta de amor, sino por falta de atención. Poco a poco dejan de hablar, dejan de escucharse, dejan de reír juntos.
se convierten en administradores de una casa en lugar de compañeros de vida. Él llega cansado del trabajo, ella está agotada emocionalmente. Los hijos absorben toda la energía y sin darse cuenta, el matrimonio comienza a morir lentamente por abandono emocional. No por odio, no por violencia, simplemente por descuido. Y ahí es donde aparece el peligro, porque el corazón humano necesita sentirse visto, necesita sentirse valorado, necesita sentirse deseado. Y si una persona deja de recibir eso dentro de su matrimonio, se vuelve vulnerable, muy vulnerable. Entonces aparece alguien que escucha atentamente, alguien que sonríe diferente, alguien que parece comprender mejor, y lo que comenzó como una conversación inocente se convierte en dependencia emocional. Pero hay algo todavía más aterrador. Muchas veces el adulterio emocional ocurre antes de que exista cualquier contacto físico, y eso lo hace aún más peligroso, porque puede racionalizarse fácilmente. Solo somos amigos, no está pasando nada, nunca haría algo físico, pero mientras dicen eso, ya entregaron parte de su corazón a otra persona. Ya esperan ansiosamente sus mensajes, ya piensan constantemente en ella, ya comparan a su cónyuge con esa nueva emoción. Y aunque todavía no haya ocurrido nada físico, la traición ya comenzó. Las redes sociales han convertido esto en una epidemia silenciosa. Viejos amores reaparecen. Conversaciones aparentemente inocentes se vuelven íntimas. Las personas comienzan a compartir heridas emocionales profundas con alguien que no es su esposo o esposa. Y mientras más conexión emocional crean afuera, más distancia emocional generan dentro de casa, hasta que un día despiertan y sienten más intimidad con un extraño que con la persona con quien comparten la cama. Y aquí es donde muchos matrimonios llegan demasiado tarde buscando ayuda, porque subestimaron el peligro de las pequeñas concesiones, pensaron que podían controlar el fuego sin quemarse. Pero nadie juega con fuego durante demasiado tiempo sin terminar herido. Ahora bien, quiero que pienses en algo profundamente importante. ¿Sabes cuál es una de las diferencias más grandes entre los matrimonios que sobreviven y los que se destruyen? La humildad. Porque las parejas fuertes entienden que su matrimonio necesita protección constante. No asumen que son inmunes a la tentación, no juegan con límites peligrosos, no alimentan secretos, no viven como si fueran invencibles. Entienden que el amor necesita disciplina, necesita vigilancia, necesita sacrificio diario. Los matrimonios sanos hablan, oran juntos, se buscan emocionalmente, se priorizan incluso en medio del cansancio. Porque saben algo que muchos olvidan: el matrimonio no se mantiene vivo automáticamente. Hay que alimentarlo todos los días, igual que una planta necesita agua constante. El amor necesita atención constante, y cuando deja de recibirla comienza lentamente a marchitarse. Pero incluso aquí existe otra trampa peligrosa, porque algunos escuchan todo esto y piensan entonces la culpa del adulterio es del matrimonio infeliz. No, absolutamente no. Escúchame bien, nada justifica la traición, nada. Los problemas matrimoniales pueden explicar vulnerabilidades, pero jamás justifican romper los votos sagrados. Una persona siempre tiene opciones, siempre puede buscar ayuda, siempre puede comunicar su dolor, siempre puede luchar por sanar la relación. El adulterio sigue siendo una elección. Y esa elección tiene consecuencias espirituales profundas, porque cuando una persona vive en adulterio constante, comienza a alejarse lentamente de Dios. Primero deja de orar con sinceridad, después evita confesarse, luego empieza a justificar sus acciones, finalmente endurece tanto el corazón que ya no soporta escuchar la verdad. Y así muchas almas
terminan alejándose completamente de la fe. No porque Dios dejó de amarlas, sino porque el pecado sostenido endureció su conciencia. Pero aquí viene algo extraordinario, algo que cambia toda la historia, porque aunque el pecado sea real, la misericordia de Dios también lo es, y eso es lo que el demonio más teme que descubras, porque he visto personas completamente destruidas levantarse nuevamente por la gracia de Dios. He visto matrimonios que parecían cadáveres emocionales volver a respirar. He visto corazones endurecidos quebrarse en arrepentimiento verdadero. Pero hay una condición. La persona siempre tiene opciones. Siempre puede buscar ayuda. Siempre puede comunicar su dolor. Siempre puede luchar por sanar la relación. El adulterio sigue siendo una elección. Y esa elección tiene consecuencias espirituales profundas, porque cuando una persona vive en adulterio constante, comienza a alejarse lentamente de Dios. Primero deja de orar con sinceridad, después evita confesarse, luego empieza a justificar sus acciones, finalmente endurece tanto el corazón que ya no soporta escuchar la verdad. Y así muchas almas terminan alejándose completamente de la fe. No porque Dios dejó de amarlas, sino porque el pecado sostenido endureció su conciencia. Pero aquí viene algo extraordinario, algo que cambia toda la historia, porque aunque el pecado sea real, la misericordia de Dios también lo es, y eso es lo que el demonio más teme que descubras, porque he visto personas completamente destruidas levantarse nuevamente por la gracia de Dios. He visto matrimonios que parecían cadáveres emocionales volver a respirar. He visto corazones endurecidos quebrarse en arrepentimiento verdadero. Pero hay una condición. Tiene que existir verdad. Porque sin verdad, no hay sanación posible. Y eso nos lleva al momento más difícil de todos. El momento donde el pecado finalmente sale a la luz. Porque tarde o temprano, la verdad siempre encuentra una manera de aparecer. Y cuando eso ocurre, todo cambia, porque el momento del descubrimiento cambia el aire mismo de una casa. Hay matrimonios que pueden pasar años aparentando normalidad, años funcionando mecánicamente, años escondiendo secretos detrás de sonrisas y fotografías familiares. Pero cuando la verdad finalmente explota, el tiempo parece detenerse, y lo más aterrador es que casi nunca ocurre de la manera que el adúltero imaginó. A veces es un mensaje visto accidentalmente, a veces una llamada en la madrugada, a veces una contraseña olvidada, a veces una mirada demasiado evidente, y en cuestión de segundos una vida entera puede derrumbarse delante de los ojos de alguien. He visto personas caer de rodillas literalmente cuando descubren una infidelidad. He visto hombres fuertes temblar como niños pequeños. He visto mujeres incapaces de respirar del shock. Porque el descubrimiento del adulterio no se siente solamente como tristeza, se siente como una muerte, la muerte de la realidad que creían vivir, y entonces comienza una de las experiencias psicológicas más devastadoras que un ser humano puede atravesar. La mente empieza a reconstruir el pasado entero bajo una nueva luz. Era mentira cuando me decía que me amaba, pensaba en otra persona mientras me abrazaba, las vacaciones familiares también fueron una actuación, todo comienza a contaminarse. Los recuerdos felices se convierten en escenas sospechosas, y mientras el traicionado intenta encontrar sentido a lo ocurrido, aparece un dolor tan profundo que muchos describen como físico. Pero aquí viene algo que casi nadie entiende hasta vivirlo. El adulterio no destruye solamente la confianza en la pareja, destruye la confianza en la propia percepción, porque la persona traicionada empieza a preguntarse cómo no vio las señales, cómo pudo vivir engañada, cómo pudo confiar tanto.
Y entonces nace otra herida silenciosa, la vergüenza, una vergüenza terrible, porque muchas víctimas del adulterio sienten humillación aunque no hayan hecho nada mal. Se sienten reemplazables, insuficientes, ridículas por haber amado tanto, y esa mezcla de dolor, rabia y humillación puede convertir el corazón en un campo de batalla. Lo más peligroso es que en ese momento el enemigo comienza a susurrar mentiras. Nunca volverás a ser amado, nunca podrás confiar otra vez, tu vida terminó. Y si una persona escucha esas voces durante demasiado tiempo, puede empezar a destruirse desde adentro. He visto personas caer en alcoholismo después de una traición, he visto depresiones severas. He visto ataques de ansiedad tan fuertes que terminan en hospitales, porque el adulterio toca algo muy profundo dentro del ser humano. Toca el miedo más antiguo de todos, el miedo al abandono. Y mientras la persona traicionada lucha por sobrevivir emocionalmente, el adúltero también entra en una guerra interior, porque aunque muchos intentan justificarse al principio, la conciencia nunca permanece callada para siempre. Al comienzo suelen minimizar lo ocurrido. Solo fue un error, no significó nada. Estábamos mal desde hace años, pero tarde o temprano aparece una realidad imposible de ignorar. Han herido profundamente a alguien que confiaba completamente en ellos. Y esa realización puede destruir psicológicamente a una persona si todavía conserva sensibilidad espiritual. Algunos intentan escapar de la culpa endureciéndose más. Culpan al cónyuge, culpan al matrimonio, culpan al estrés, cualquier cosa con tal de no mirar directamente su propia responsabilidad. Pero otros finalmente se quebran, y cuando eso ocurre, comienza algo muy distinto. Comienza el arrepentimiento verdadero. Pero aquí debemos entender algo importantísimo. El arrepentimiento real no consiste solamente en llorar, no consiste solamente en sentirse mal. Judas también sintió remordimiento después de traicionar a Cristo. La diferencia es que el verdadero arrepentimiento transforma, obliga a la persona a dejar de justificarse, obliga a mirar de frente el daño causado, obliga a aceptar consecuencias dolorosas, porque mientras alguien siga defendiendo parcialmente su pecado, todavía no ha llegado a la verdad completa. Y aquí es donde muchas reconciliaciones fracasan antes siquiera de comenzar, porque el cónyuge traicionado necesita una cosa por encima de todo: honestidad absoluta, no excusas, no manipulación emocional, no frases vacías. Necesita sentir que la persona finalmente dejó de esconderse, porque después de una traición, cada mentira adicional funciona como otra puñalada. Y tristemente muchos adúlteros continúan mintiendo incluso después de ser descubiertos, ocultan detalles, mantienen contactos secretos, intentan controlar cuánto sabe el otro, y cada nueva mentira destruye aún más cualquier posibilidad de restauración. Por eso la transparencia radical es indispensable. Y cuando digo radical, quiero decir completa. El teléfono deja de ser privado, las contraseñas dejan de ser secretas, las agendas dejan de esconderse, porque la confianza rota no se reconstruye con palabras bonitas. Se reconstruye con consistencia diaria durante muchísimo tiempo. Y aquí aparece una verdad incómoda que muchos no quieren aceptar. La persona que destruyó la confianza pierde temporalmente el derecho a ciertas comodidades emocionales. Porque sanar una herida tan profunda exige sacrificio. Pero incluso haciendo todo correctamente, la sanación sigue siendo lenta, muy lenta. Y eso desespera a muchas parejas. El adúltero piensa: ya pedí perdón, ¿por qué seguimos hablando de esto? Porque para la persona
traicionada, el tiempo se rompió. Mientras uno quiere avanzar rápidamente para escapar de la culpa, el otro todavía está intentando sobrevivir al impacto emocional. Y ahí comienzan discusiones agotadoras, preguntas repetidas, días donde parece que todo mejora, no seguidos por recaídas emocionales devastadoras. Algunas personas se sorprenden cuando les digo que sanar completamente después de una infidelidad puede tomar años, porque el trauma no desaparece simplemente porque alguien decidió perdonar. El cuerpo recuerda, la mente recuerda, ciertas canciones recuerdan, ciertos lugares recuerdan, incluso pequeños detalles cotidianos pueden detonar recuerdos dolorosos inesperadamente, y cuando eso ocurre, muchos sienten que están volviendo al día del descubrimiento otra vez. Pero aquí está lo extraordinario. Justamente exige sacrificio. Pero incluso haciendo todo correctamente, la sanación sigue siendo lenta, muy lenta. Y eso desespera a muchas parejas. El adúltero piensa, ya pedí perdón, ¿por qué seguimos hablando de esto? Bumbin no salamoshi. Porque para la persona traicionada, el tiempo se rompió. Mientras uno quiere avanzar rápidamente para escapar de la culpa, el otro todavía está intentando sobrevivir al impacto emocional. Y ahí comienzan discusiones agotadoras, preguntas repetidas, días donde parece que todo mejora, no seguidos por recaídas emocionales devastadoras. Algunas personas se sorprenden cuando les digo que sanar completamente después de una infidelidad puede tomar años, porque el trauma no desaparece simplemente porque alguien decidió perdonar. El cuerpo recuerda, la mente recuerda, ciertas canciones recuerdan, ciertos lugares recuerdan, incluso pequeños detalles cotidianos pueden detonar recuerdos dolorosos inesperadamente, y cuando eso ocurre, muchos sienten que están volviendo al día del descubrimiento otra vez. Pero aquí está lo extraordinario. Justamente en medio de ese dolor insoportable, algunos matrimonios finalmente comienzan a conocerse de verdad por primera vez, porque ya no queda energía para fingir, ya no queda espacio para máscaras. La crisis obliga a conversaciones brutales, pero honestas. Heridas antiguas salen a la luz, carencias emocionales largamente ignoradas finalmente son nombradas. Y aunque el proceso es dolorosísimo, también puede convertirse en un punto de transformación profunda. He visto parejas descubrir después de 20 años que nunca supieron comunicarse realmente. He visto hombres darse cuenta de que llevaban décadas emocionalmente ausentes. He visto mujeres comprender cuánto resentimiento silencioso habían acumulado. Y cuando ambas personas finalmente dejan de proteger su orgullo, comienza algo nuevo, no una versión idéntica del matrimonio anterior. Esa versión murió, pero puede nacer algo diferente, algo más consciente, más humilde, más verdadero, humilde, más. Sin embargo, no todos los matrimonios sobreviven. Y aquí tengo que hablar con honestidad. Hay casos donde la traición continúa, casos donde no existe arrepentimiento real, casos donde hay manipulación, abuso emocional o infidelidad repetida. Y en esas situaciones, permanecer juntos puede destruir aún más a la persona inocente, porque el perdón cristiano no significa permitir destrucción infinita, no significa aceptar humillación constante, no significa ignorar el peligro. La Iglesia siempre ha defendido la dignidad del matrimonio, pero también la dignidad de la persona humana. Y por eso reconoce que hay situaciones donde la separación se vuelve necesaria para proteger la integridad física, emocional o espiritual de
alguien, porque Dios jamás pidió que una persona se convirtiera en mártir del abuso constante disfrazado de matrimonio. Pero incluso cuando ocurre separación, la batalla espiritual continúa, porque uno de los peligros más grandes después de una traición es convertirse lentamente en una persona amarga. Y hermanos, el resentimiento prolongado puede destruir un alma tanto como el pecado original que lo provocó. He visto personas que fueron víctimas reales del adulterio, pero que 20 años después todavía viven consumidas por odio. Y ese odio termina contaminando todo, nuevas relaciones, la relación con los hijos, la salud mental, incluso la relación con Dios. Por eso el perdón se vuelve tan importante. Y aquí debo aclarar algo que muchos entienden mal. Perdonar no significa olvidar, no significa justificar, no significa fingir que nada ocurrió. Perdonar significa renunciar al deseo de destruir al otro por lo que hizo. Significa entregar la justicia final a Dios, y eso puede tomar muchísimo tiempo, porque el perdón auténtico no es una emoción instantánea, es una decisión repetida una y otra vez mientras el corazón lentamente sana. Recuerdo a una mujer que me dijo algo profundamente humano después de la infidelidad de su esposo. Me dijo: Padre, quiero perdonarlo, pero cada vez que cierro los ojos veo imágenes que me destruyen. Y ahí comprendí otra vez algo esencial. El adulterio invade incluso la imaginación de la víctima, contamina la intimidad futura, hace que el cuerpo recuerde el dolor incluso cuando la mente quiere avanzar. Y por eso nadie debería minimizar jamás el daño de una traición matrimonial. Pero incluso en medio de ese dolor, Dios sigue obrando silenciosamente, pacientemente. Porque cuando una persona herida no se entrega completamente a la desesperación, algo comienza a transformarse dentro de ella. He visto víctimas de adulterio desarrollar una profundidad espiritual impresionante, personas que aprendieron a depender de Dios de una manera que jamás habrían imaginado, personas que descubrieron que aunque un ser humano las traicionó, Cristo permaneció fiel. Y aquí es donde el sufrimiento comienza a adquirir otro significado, porque aunque Dios nunca desea el pecado, sí puede redimir el dolor que nace del pecado. Puede usar incluso las heridas más terribles para formar un corazón más humilde, más compasivo y más fuerte. Pero eso solo ocurre cuando alguien deja de correr del dolor y comienza a atravesarlo acompañado por Dios. Ahora bien, hay algo todavía más oscuro que debemos entender, porque muchos creen que el adulterio termina cuando la aventura termina. No, a veces las consecuencias apenas comienzan ahí, porque después vienen los hijos confundidos, los familiares divididos, las amistades destruidas, las reputaciones arruinadas, y entonces la persona comprende algo terrible. Un momento de placer puede crear años de devastación. He visto abuelos dejar de hablarle a sus hijos por una traición matrimonial. He visto hermanos pelearse durante décadas. He visto familias enteras fracturarse en bandos irreconciliables, porque el matrimonio nunca une solamente a dos individuos, une historias, une generaciones, une familias completas. Y cuando ese vínculo explota, las ondas expansivas alcanzan a todos. Pero quizá lo más triste de todo es observar cómo el adulterio afecta la fe de muchas personas. Porque algunos cónyuges traicionados comienzan a preguntarse dónde estaba Dios mientras ellos sufrían. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué no protegió mi matrimonio? Y si no encuentran acompañamiento espiritual adecuado, pueden alejarse lentamente de la fe. Sin embargo, aquí aparece uno de los misterios más profundos del cristianismo. Dios jamás prometió que viviríamos sin heridas. Jamás prometió que nunca seríamos traicionados. Lo que prometió fue otra cosa. Prometió permanecer con nosotros incluso dentro del valle más oscuro. Y esa diferencia cambia todo, porque cuando una persona descubre que Cristo también fue traicionado, abandonado,
humillado por aquellos que amaba, comienza a entender que su dolor no le es indiferente a Dios. Jesús sabe exactamente lo que significa amar y ser traicionado. Uno de sus propios discípulos lo vendió por monedas. Pedro negó conocerlo. Todos huyeron cuando llegó el sufrimiento. Y aún así, Cristo siguió amando. Eso no elimina nuestro dolor humano, pero le da sentido. Nos recuerda que el amor verdadero siempre implica vulnerabilidad y que incluso el Hijo de Dios aceptó correr ese riesgo. Ahora quiero que escuches esto con muchísima atención. Si hoy estás luchando con tentaciones de infidelidad, no esperes hasta destruirlo todo para reaccionar. El pecado siempre parece más pequeño antes de cometerse y muchísimo más grande después. Corta ahora mismo cualquier relación emocional peligrosa. Deja de alimentar conversaciones ambiguas. Habla con alguien sabio. Busca ayuda espiritual antes de cruzar líneas que después serán dificilísimas de reparar. Porque hay momentos en la vida donde una sola decisión cambia décadas enteras y muchos descubren eso demasiado tarde